Listo, muy bien. Saludos, estimado doctor. El día de hoy vamos a seguir con el hilo de nuestra exposición, presentación, ya que la clase anterior se dio esa pequeña introducción sobre lo que vendrían a ser los AINES y su participación en nuestro tema central, que es la farmacología del dolor. Entonces, el día de hoy, junto con mi compañera Alice Intriago, vamos a hablar sobre los AIES, que son los antiinflamatorios esteroideos. Los antiinflamatorios esteroideos, que también son conocidos como corticosteroides, corticoides, glucocorticoides. Aquí lo que nos llama la atención es el sufijo esteroides. Esto nos permite intuir a que en su estructura química se encuentra el anillo de colesterol. Esto le confiere una propiedad lipofílica frente a las membranas celulares, ¿ok? Mayra, estos corticosteroides, estamos hablando de farmacología, ¿verdad? Entonces, estos corticosteroides, ¿acaso los producimos nosotros de manera endógena? Claro que sí. Específicamente, ¿en dónde? Sería en la zona fascicular de la corteza suprarrenal. En esa zona fascicular se llega a estimular y se secreta lo que es el glucocorticoide, el principal de ellos, el cortisol. Recordando pues brevemente que la corteza suprarrenal tiene pues sus tres zonas. Desde lo más externo a lo más interno tenemos primero la zona glomerular, que es la encargada de la secreción y producción de los mineralocorticoides. El principal de ellos, la aldosterona. De ahí le sigue la zona fascicular, que es la que secreta los glucocorticoides. Y más internamente tenemos a la zona reticular, que es la que produce los andrógenos. ¿Listo? Como pilares fundamentales para nuestra presentación en la clase de hoy, tenemos pues a los mineralocorticoides y glucocorticoides. Una distinción desde una perspectiva superficial en base a su función que estos tienen, empezando por los glucocorticoides, es que, bueno, los glucocorticoides son considerados como los antiinflamatorios por excelencia, son considerados así. Su prefijo gluco nos permite, de nuevo, tener una intuición nosotros a qué se puede estar refiriendo esta palabra, porque gluco nos permite entender que tiene participación la glucosa. Entonces, aquí se involucra el metabolismo de glucosa, asimismo el metabolismo de aminoácidos, el metabolismo de ácidos grasos y, ¿por qué no? Pues lo que mencionamos inicialmente, el metabolismo del colesterol, ¿ok? Eh, a nivel de la actividad cerebral, esto permite mantenernos activos, concentrados, Ya, bueno, ahí tenemos los mineralocorticoides, que estos de aquí, de nuevo su prefijo mineral, nos permite entender que aquí, en cambio, está la participación de la concentración iónica, de la participación de estos iones, tanto a nivel del líquido extracelular, intracelular, que si esto llega a un desequilibrio, estaríamos perdiendo el equilibrio electrohidroeléctrico, no, hidroelectrolítico, perdón. Estaríamos perdiendo ese equilibrio y podríamos estar presentando edemas, que es la extravasación de líquido a nivel que se puede entrar en el plasma y se escapa al intersticio. Entonces, Mayra, hablando sobre la síntesis, bueno, el cortisol y la aldosterona se producen en el mismo sitio anatomofuncional, que es la corteza suprarrenal, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Es que cada uno de ellos tiene un estímulo diferente. Por parte del cortisol, ¿qué es lo que lo estimula y cómo se da? Bueno, le confiere como tal el eje hipotálamo, hipófisis y glándula adrenal, ¿ok? Empezando por el hipotálamo, que es el encargado pues de liberar la CRH, que es la hormona liberadora de corticotrofina, que esta viaja y llega a la hipófisis, donde estimula la hipófisis para que la hipófisis libere
la corticotrofina que viaja y llega finalmente a la glándula suprarrenal, específicamente a la zona fascicular, para estimularla y que ésta nos produzca cortisol. Ya, entonces por parte de la aldosterona tenemos que esta, lo que la estimula es el sistema renina-angiotensina. Como es de nuestro conocimiento, tenemos pues que el hígado sintetiza lo que es el angiotensinógeno, pero antes de ello, en aparato juxtaglomerular se libera del riñón, se liberó lo de la renina y empiezan todos estos procesos. Este es la partida y finalmente sabemos que en uno de los pasos de este proceso vamos a finalmente obtener lo que es la angiotensina número 2, que es la encargada de ir y estimular lo que es la zona glomerular de la corteza suprarrenal. Y la estimula y se va a producir los mineralocorticoides. El principal de ellos, la aldosterona. Perfecto. Del lado derecho de su pantalla pueden observar en la parte superior lo que vendría a ser el colesterol, ¿ok? Y del colesterol hacia abajo se desglosan dos vías. En la vía de su lado izquierdo tenemos que finalmente vamos a obtener lo que es la aldosterona, mientras que en la vía que se encuentra hacia su lado derecho de manera descendente vamos a obtener lo que es cortisol. Ahora bien, aquí vemos la participación de múltiples enzimas, pero entre ellas destaca la 21 hidroxilasa, la 21 beta hidroxilasa, que está de aquí podemos ver que se encuentra como que casi a la mitad de la vía, de las dos vías de hecho, que si bueno llega a haber un déficit de esta enzima, pues estaríamos frente a lo que es un caso de hiperplasia suprarrenal congénita, ya que si llega a haber un déficit de esta enzima, se cortan las dos vías, entonces no hay producción ni de aldosterona ni de cortisol, sino que se mantiene horizontalmente, transversalmente fue el corte, entonces se mantiene horizontalmente y se dirige hacia la producción excesiva de andrógenos. Entonces, en la producción excesiva de estos andrógenos se desarrolla pues la hiperplasia suprarrenal congénita, característica de virilización, pérdida salina por la no producción de la aldosterona, hipoglicemia por la no producción del glucocorticoide cortisol. Pasando rápidamente a los mecanismos de acción, encontramos que para los glucocorticoides como para la aldosterona, cada uno tiene su receptor. Por el lado de los glucocorticoides, que es lo que pasa, aquí podemos observar que el glucocorticoide logró traspasar la membrana celular, recordando su propiedad lipofílica que le confiere pues el anillo de colesterol, ¿verdad? Entonces el glucocorticoide a nivel intracelular ingresa y se acopla con lo que vendría a ser su receptor intracelular, que ambos, una vez acoplados, llegan y se translocan a lo que es el núcleo, y aquí en el núcleo se da esa translocación y se da esa modificación de reprimir la información genética que tienen, la información de genes que tienen esa finalidad de producir proteínas proinflamatorias y proteínas antiinflamatorias, pero a las proteínas proinflamatorias las va a reprimir, mientras que a las antiinflamatorias las va pues a estimular para que se expresen. ¿Y cuáles son esas que se van a reprimir? Bueno, tenemos al factor nuclear capa beta, la de la interleucina 1 y interleucina 2, lo va a reprimir, ¿ok? Mientras que va a permitir la expresión de la interleucina 10 y de las lipocortinas. Las lipocortinas son las que van a, como tal, a inhibir a la fosfolipasa A2. Importante recordar esa cascada que se da desde lo que es la fosfolipasa A2, que con los fosfolípidos, y de ahí se sintetiza lo que es el ácido araquidónico para que se dé la participación de ciclooxigenasas y de las lipoxigenasas. Bueno, y se inhibe esto desde un inicio con las lipocortinas
porque se inhibe la fosfolipasa 2, entonces no se da nada de eso. Pasando ahora a lo que vendrían a ser el receptor de aldosterona, igual la aldosterona traspasó la membrana, se une y se acopla con su correspondiente receptor. Una vez acoplados, estos de aquí despiertan dos proteínas transportadoras. En ellas tenemos acá en su parte superior ENaC, que es el canal epitelial de sodio, que se permite que ingrese sodio. Ingresa el sodio, ingresa a la célula y de esa célula vuelve a salir y llega finalmente al plasma, el sodio, ¿ya? Entonces también se activa la otra proteína transportadora que es ROMCA, que ese de ahí permite la salida de sodio, una excreción de sodio. Y vecinamente también se da lo que es la expresión de hidrogeniones, ¿ok? Y ahora si hay una excesiva sensibilización a lo que son los receptores de aldosterona, demasiada aldosterona, entonces obviamente todo esto se excede, hay una excesiva reabsorción de sodio, excesiva excreción de potasio y a su vez de hidrogeniones. Pero es importante mencionar que estos dos receptores tienen su especificidad, pero el receptor de aldosterona se puede activar mediante la aplicación de un glucocorticoide. Incluso los receptores de glucocorticoides llegan a ser 100 veces superiores en número, en cantidad, en comparación a los receptores de aldosterona. Entonces, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque de acuerdo a la literatura de Good and Gilman, el libro, nos menciona que tenemos el cortisol, ¿verdad? Entonces, el cortisol es su forma activa, pero también tiene su forma inactiva, que es la cortisona. ¿Y esto cómo se da? Es por la participación de la enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que esta de aquí permite pasar de un cortisol activo, que es cortisol, hacia lo que vendría a ser cortisona, que es su forma inactiva. Entonces, ¿para qué hace esto? Es porque, o sea, cuando es cortisol es como que metiche y va y activa los receptores de aldosterona, porque tiene como que esa afinidad con los receptores de aldosterona, y los activa y los activa y los activa. Entonces, yo te voy a inactivar, le dice la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Entonces, lo inactiva, entonces no molesta, no jode, como quien dice, al receptor de aldosterona, ¿ok? Entonces se queda ahí quieto. Pero si llega a fallar esa enzima, entonces va a haber cortisol, y ese cortisol es que está activando los receptores de aldosterona, lo que no debe de pasar. Entonces ahí es lo que se desarrolla el síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides. Entonces ya hemos hablado de lo que vendrían a ser los corticoides y su producción endógena, o sea, en nuestro organismo, pero ahora vamos a pasar con lo que es la forma sintética de estos glucocorticoides. Bueno, ahora continuando con nuestra exposición, vamos a hablar un poco sobre la farmacocinética de los corticoides y sobre sus principales vías de administración. En primer lugar, se van a destacar vías como la vía inhalatoria, que es utilizada en patologías como lo es el asma y el EPOC, en donde se incluyen corticoides como la mometasona, la budesonida, la fluticasona, la besiometasona, entre otros. Y también vamos a tener la vía oral, en la cual viene en presentación tanto en tabletas como en jarabe, en la que se destacan corticoides como la prednisona, la prednisolona, etc. También vamos a tener la vía inyectable, donde se va a incluir la intramuscular, la intravenosa y la intraarticular, donde vamos a tener corticoides como la hidrocortisona, la betametasona y la dexametasona. Incluso vamos a tener lo que son los corticoides tópicos, en donde se incluye el clobetasol, la hidrocortisona y la betametasona. Es muy importante tener en cuenta que un uso prolongado de corticoides puede suprimir el eje hipófisis suprarrenal, como podemos verlo en la parte derecha de nuestra presentación. Es muy importante saber eso porque, como ahí mismo se menciona, un uso prolongado va a ejercer un efecto en cuanto al eje hipófisis suprarrenal. Pero ¿cómo sucede esto? Podemos ver en la imagen que se muestra ahí que un corticoide exógeno, en este caso puede ser, de ejemplo, podemos agarrar lo que es la prednisona, que lo que va a producir esta prednisona o este corticoide es que va a hacer una retroalimentación negativa y va a reducir
la síntesis de CRH de ACTH y va a traer como resultado una reducción del glucocorticoide endógeno propio del cuerpo, dando como resultado una emergencia endocrinológica, que es lo que se conoce como insuficiencia suprarrenal aguda. Entonces, esto es lo que puede suceder en un uso prolongado de estos corticoides. Ahora, hablando en cuanto al transporte de los corticoides, estos corticoides viajan en el plasma, viajan 90% unido a proteínas y en un 10% libres. La principal proteína con la que viajan estos corticoides va a ser la globulina fijadora de corticoides. En cuanto a su metabolismo, es muy importante resaltar que es predominantemente hepático, es decir, que aquí se van a metabolizar principalmente los corticoides, pero también tiene funcionamiento, sobre todo en la parte de la excreción, lo que es el riñón, que va a ser su excreción 90% renal y 10% gastrointestinal. En cuanto a la farmacodinamia y sus efectos que produce, estos corticoides en la parte hepática o en la parte del hígado van a provocar un aumento de la gluconeogénesis y por lo tanto van a provocar glucemia. También en tratamientos prolongados van a provocar hiperglucemia. En cuanto a la parte renal o a la parte del riñón, se va a producir un mayor aumento de la reabsorción de sodio y agua, un mayor incremento de la presión arterial y el gasto cardíaco y una disminución de potasio y de hidrogeniones, por lo que se tiene que tener sumo cuidado en personas con hipertensión o insuficiencia cardíaca. En el sistema nervioso, estos corticoides, cuando se usan en exceso, van a producir cuadros de euforia y de insomnio. Hablando sobre la parte ósea, relacionado a la reabsorción ósea, estos glucocorticoides van a poseer un efecto de activación de los osteoclastos y van a aumentar esta reabsorción ósea. Mediante esta reabsorción ósea, mayor reabsorción ósea, se va a producir lo que es la osteoporosis y la necrosis avascular. En cuanto a la parte muscular, estos corticoides van a producir miopatías con pérdidas de masa muscular. Y en la parte gástrica o en la parte del estómago, estos corticoides van a aumentar el riesgo de sangrado gastrointestinal e incluso van a predisponer a las personas a que sean mayor susceptibles a que puedan adquirir infecciones oportunistas, infecciones como lo es la cándida y la tuberculosis, e incluso predisponerlos al desarrollo de cáncer. Hasta ahora, y mediante toda esta manifestación y efectos que se producen en cuanto al uso prolongado de los corticoides, podemos resaltar algo muy importante, que todo esto que he explicado hasta ahora es muy característico en un paciente con síndrome de Cushing. Es decir, que un paciente con un tratamiento prolongado o excesivo va a presentar estos efectos adversos que se relacionan muy estrechamente con el cuadro clínico que muestra un paciente con síndrome de Cushing. Esto debido a que en el síndrome de Cushing hay un exceso de glucocorticoides, por lo que es muy importante decirle a los pacientes que no deben de hacer un uso prolongado de corticoides, porque estos corticoides deben darse durante periodos cortos y deben tener un descalonamiento progresivo, además de que también se le debe advertir al paciente que no suspenda abruptamente el tratamiento. Continuando con lo que vendrían a ser las indicaciones, vamos a tener dos escenarios principales. Vamos a tener la sustitución de una hormona que nos hace falta y el efecto antiinflamatorio que compensa el riesgo de su utilización. En la sustitución vamos a poner de ejemplo dos patologías: la insuficiencia suprarrenal aguda y crónica y la hiperplasia suprarrenal crónica. En lo que es la hiperplasia suprarrenal crónica, se van a utilizar corticoides como lo es la hidrocortisona de 20 a 30 miligramos por día, 2/3 de la dosis durante la mañana y 1/3 de la noche durante la noche.
un tercio de la dosis durante la noche, sí. En ocasiones, la fludrocortisona también se utiliza en dosis de 0,05 miligramos a 0,1 miligramos por día. Ahora vamos con la parte antiinflamatoria que va a compensar el riesgo de su utilización. Estos corticoides van a ser efectivos en enfermedades autoinmunes y reumáticas, enfermedades como lo es el lupus y la artritis reumatoide. Típicamente, en estas patologías se utiliza lo que es la metilprednisolona, los polos endovenosos que van a permitir disminuir los ataques y después de un tiempo, se van a dar por vía oral durante poco tiempo, porque como lo mencioné hace un momento, estos corticoides se deben dar durante periodos cortos. Ahora tenemos otro ejemplo. Tenemos otra enfermedad en la que también se utilizan los corticoides. Vamos a tener lo que es el asma. En cuanto a los corticoides, la acción que van a ejercer en esta enfermedad es que van a reducir la inflamación de la vía aérea, donde se van a incluir los corticoides inhalados, que son los ICS, que se van a utilizar más lo que se conoce como LABA, y como ejemplo vamos a tener lo que es la budesonida, que es un GCI, y se utiliza generalmente más formoterol. Entonces, estos dos se utilizan para reducir la inflamación de la vía aérea en cuanto a la enfermedad del asma. En crisis de asmas, cuando son de moderadas a graves, se utiliza la hidrocortisona 250 miligramos intravenoso y al alta se va a recetar o se va a dar lo que es la prednisona 50 miligramos por de 5 a 7 días por vía oral. En cuanto a un paciente pediátrico, lo que se va a utilizar generalmente va a ser lo que es la prednisona o prednisolona oral de 1 a 2 miligramos sobre los kilogramos por día. Y en una crisis amenazante para la vida, se recomienda utilizar lo que es la hidrocortisona intravenosa, 5 miligramos sobre el kilogramo cada 6 horas. Máximo, se puede dar una dosis de 250 miligramos. Aquí están nuestras referencias bibliográficas y como mensaje final tenemos que el aprendizaje de la farmacología es la base para elegir el tratamiento correcto de acuerdo a cada paciente, mejorando así su calidad de vida. Muchas gracias.